Hola, gracias por estar aquí otra vez. Bienvenidos. Estamos haciendo una entrevista esta tarde con Alberto Larosa, que es médico de la Asociación Impacta, que es una asociación de salud y educación en Lima, Perú. Aparte de ser clínico en Lima, también es investigador del consorcio ACTG, que es un consorcio internacional de estudios clínicos. Pues Alberto, gracias por venir. Sé que había pues muchas cosas interesantes este año y que quieres empezar con el niño infectado y posiblemente curado. Así es. Bueno, gracias Rob nuevamente por la invitación. Efectivamente ha sido una de las noticias más importantes y más impactantes del primer día del lunes, acerca de un niño aparentemente curado. Eso parece que por todo el mundo se diseminó la idea de que habían descubierto la cura para el VIH. Por lo menos en el caso mío pasó, ¿no? Yo recibí una llamada de una televisora peruana, pidiéndome una entrevista a las 6 de la mañana, para que les cuente, ¿no?, cuál era la cura que se había descubierto. Y en realidad, pues bueno, no se trata de una cura, se trata del caso de una mujer embarazada que se presenta, esto ocurre en Mississippi, no hace el control prenatal, se presenta ya para dar a luz al hospital. Los médicos identifican que tiene infección por VIH. Durante el parto. Claro, o sea, antes de que dé a luz logran diagnosticar que tiene VIH. Entonces, obviamente la preocupación es evitar que se contagie el bebé, ¿no? Entonces toman las medidas necesarias y lo importante es que inician tratamiento antirretroviral a las 30 horas de haber nacido el bebé, ¿ya? Eso es parte de lo que llamamos las estrategias para prevenir que la madre le contagie al hijo, lo que llamamos la prevención de la transmisión vertical. Entonces el niño recibe el tratamiento, se confirma que sí se infecta porque le hacen pruebas de carga viral, o sea, el PCR del virus en la sangre, y es positivo en el segundo día de vida del niño, al séptimo, al día 14 y al día 20, se confirma que tiene el virus en la sangre. Pero como está en tratamiento, hacia el día 29 o 30 me parece, ya no detectan el virus. O sea, lo que se hace nuevamente la carga viral de VIH y salen indetectables. Continúan el tratamiento, y desde ese momento ya no han vuelto a encontrar el virus en la sangre de este paciente. Vale. Pero es indetectable como Es cualquier de indetectable. nosotros, Ahora, ¿no? como sabemos, digamos, indetectable significa que pudieran haber menos de 50 copias, Sí. o 30 copias de acuerdo a la prueba que se utilicen. Pero tener indetectable en la sangre no significa estar curado, ¿no? Entonces, se le han hecho las pruebas especiales que son ultra sensibles, llamamos, o sea, que son capaces de detectar una copia del virus en las muestras, y estas fueron positivas en el mes 20 y en el mes 26, con una copia en el mes 20 y 4 copias en el mes 26. O sea, el virus no ha sido erradicado, pero está en muy pequeñas cantidades. Ahora, ¿por qué se habla de cura en este caso? Porque la mamá deja de traer al bebé para el tratamiento en el mes 18. ¿Ya? Entonces el bebé deja de tratamiento entonces. Deja de recibir tratamiento, y sin embargo cuando vuelve a la semana 20 y 26 sigue indetectable su carga viral. Vale. ¿Ya? Entonces solamente está detectable en pequeñas cantidades, como decíamos, una copia, 4 copias, cuando normalmente deberían haber miles o cientos de miles de copias, ¿no? Entonces por eso es que se habla, o al menos los médicos que han reportado este caso hablan de una cura funcional. No está erradicado totalmente el virus, pero sí está en tan pequeña cantidad que ya no le causa enfermedad al niño. ¿Y eso pasa por el tratamiento súper temprano, básicamente? ¿O Claro, hay otras razones? digamos, el primer concepto a aclarar es que aquí no se trata de un nuevo tratamiento, sino es simplemente administrar las mismas medicinas que se administran en todo el mundo, que es el tratamiento antirretroviral, pero en este caso es muy temprano, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que dando tratamiento a la madre y al hijo después del parto, uno puede reducir la posibilidad que se contagie el hijo. Si uno no interviene, hay más o menos un 30-40% de probabilidades que se infecte el bebé. Pero con el tratamiento que acabo de describir, además de parto por cesárea
y además de que la madre no debe lactar al niño, con eso se baja la posibilidad de transmisión al 3 o hasta el 1%. Entonces, en realidad no es una novedad. Ya sabemos que dando antirretrovirales alrededor del parto logramos evitar que se infecten los niños. Entonces, evidentemente es un caso. Es un caso. Para llegar a ser algo, digamos, que los directrices pueden reconocer y a lo mejor recomendar, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿más casos de este tipo o van a hacer un estudio? Sí, los autores que presentaron este caso mencionan que van a hacer más estudios para ver si es que el niño tiene alguna característica genética que lo hace resistente al virus. Pero el mensaje, digamos, de salud pública es que es muy importante que una madre gestante se haga la prueba de VIH durante el embarazo, porque eso nos va a permitir evitar que el hijo se infecte. Pero todo esto me suena mucho de que siempre es mejor de tratar antes, o sea, lo cuanto antes, a los adultos, tanto a los niños, ¿sabes? Que no será siempre la cura, pero es mejor de empezar lo cuanto antes. Claro, digamos, es en el sentido, el campo del VIH del tratamiento de VIH apunta cada vez a tratamientos más tempranos, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poco y hablar de algo presentado esta mañana del grupo de ACTG, el estudio Options. Así es. Ese es un estudio muy interesante que se ha hecho solamente en centros en Estados Unidos y se trata de pacientes que han fallado a múltiples esquemas, ¿ya? Y entonces hay que darle las drogas nuevas, ¿no? Estamos hablando de inhibidores de proteasa, nuevas drogas como darunavir, etravirina, raltegravir. Y siempre había la duda. Maraviroc también. Maraviroc también. Vale. Había la duda si es que uno debía mantener algún nucleócido, que como tú sabes venimos usando desde primera línea, segunda línea, en este caso estamos hablando de tercera línea. La pregunta es, ¿tienen los nucleócidos un rol residual todavía o alguna actividad en tercera línea? Entonces, en este caso lo que se ha hecho es... Pero, perdón, sí, los pacientes son bastante avanzados. son pacientes que han fallado a por lo menos dos líneas de tratamiento. Vale, porque estaban 11 y 12 años los brazos con años de tratamiento. Estamos hablando de pacientes que tienen extenso tratamiento, ¿no? Ahora, los pacientes tuvieron durante su evaluación pruebas de resistencia para ver qué drogas eran activas, incluyendo las pruebas de tropismo para ver si el Maraviroc era activo. Y se compuso diferentes esquemas, pero el punto era que de acuerdo a las pruebas de resistencia esos esquemas deberían funcionar con esas 3 drogas de base, digamos, ¿no? El esquema más frecuente fue justamente darunavir, etravirina y raltegravir. Hubieron otros esquemas también que incluyeron Maraviroc en diferentes combinaciones, pero el más común fue ese. Y cada persona habló con su médico para componer su propio régimen. El estudio, en realidad, digamos, el equipo del estudio estaba involucrado en la decisión, en la selección de las drogas. Pero personalmente, o sea, cada persona puede... Sí, obviamente, sí, claro. El investigador y el paciente tienen que considerar la historia del tratamiento previo. Entonces, se conformaba un tratamiento con el cual todos estaban contentos, digamos, o satisfechos, y ahí venía el sorteo a ver si es que le agregaban o no nucleócidos, ¿ya? Entonces, lo que está demostrando este estudio fue un diseño de no inferioridad. Entonces, demuestra que si uno no agrega los nucleócidos, obtiene un resultado, un éxito virológico que es no inferior a mantener los nucleócidos. Y no inferior básicamente significa igual que el otro. Claro, los estadísticos te dicen que uno tiene que decir no inferior, pero en términos prácticos entendibles, digamos, es que prácticamente no se ganó mucho añadiendo los nucleócidos, que como sabemos también pueden añadir toxicidad. Sí. Entonces, y coste. Y costo. Entonces, claro, entonces es un resultado, creo que es importante y que va a servir a muchos pacientes. Pero entonces han visto que es básicamente igual, ¿no? De añadir o no nucleócidos. Ahora, la condición es de que tu esquema que estás seleccionando con nuevas drogas sea totalmente activo, ¿no? Que tengas 3 drogas activas totalmente. Entonces, en ese caso ya añadirles nucleócidos no añade mucho, ¿no? Vale. Creo que es un estudio bastante interesante y que va a tener repercusión práctica, ¿no? Que claro, porque durante muchos años estamos pensando de mantener los nucleócidos por lo menos por una actividad o residual o por ejemplo, con 3-TC de
a lo mejor mantener la resistencia de 3TC, pero aquí no hemos visto ningún valor. Así es. Vale, muy bien. Entonces, pues hablamos un poco más de personas en fases más avanzadas. Por ejemplo, había cosas de segunda línea también, porque estás involucrado en un par de estudios también, ¿no? Sí, este es un estudio que se ha presentado como Poster Late Breaker. Se trata de un estudio que se llama el estudio Second Line y es un estudio patrocinado por el Instituto Kirby de Australia, con participación de centros en varias partes del mundo, usualmente en países de ingresos medios a altos. Entonces lo que se hizo es ver si es que en segunda línea se pudiera ver la posibilidad de que raltegravir reemplace a los nucleósidos. Entonces ambos grupos, habían dos brazos, los dos brazos reciben lopinavir, ritonavir, pero uno de ellos es raltegravir y el otro es nucleósidos. Esto es en falla a un primer esquema basado en no nucleósidos, ¿no? Entonces el estudio está reportando resultados a las 48 semanas de seguimiento y muestra que el raltegravir es no inferior a los nucleósidos. Otra vez igual, digamos. Para términos prácticos es una opción que permite lograr la misma tasa de supresión del virus. ¿Y por qué queremos evitar los nucleósidos tanto? Queremos evitar los nucleósidos por dos grandes razones. Una es la toxicidad de la clase en general y la otra es la posibilidad de resistencia cruzada, vale, ¿no? De los nucleósidos que se usaron en primera línea con los de segunda línea. Cabe mencionar que la red ACTG está haciendo un estudio similar a este estudio australiano. La diferencia es que la red de ACTG está enrolando pacientes en países predominantemente con recursos limitados y que no tienen acceso a las pruebas de resistencia, ¿no? El Second Line, el 73% de los pacientes que estaban en el brazo de nucleósidos tuvieron una prueba de resistencia para guiar la selección de los nucleósidos. En el estudio del ACTG solo un 4% de los pacientes hasta ahora están siendo guiada la selección por pruebas de resistencia, ¿no? Y creo que los resultados del estudio ACTG van a ser extrapolables más bien a países de bajos recursos y probablemente el estudio australiano es más para países de recursos medios o altos. No, porque evidentemente raltegravir es mucho más caro que los nucleósidos, o sea, esto tenemos que mantener en cuenta que no será fácil de... por el coste. En el estudio de ACTG estamos haciendo el análisis de costo-efectividad, porque si bien es cierto el raltegravir pudiera ser más caro, pero te ahorras la necesidad de hacer pruebas de resistencia, ¿no? Entonces pudiera haber ahí un costo-beneficio. Menos efectos adversos también tiene un impacto en el costo-beneficio, ¿no? Vale. Y por último, si puedes un poco rápidamente hablar de nuevos fármacos, porque parece que este año hay un par o tres de nuevos fármacos interesantes. Sí, en general están habiendo nuevas formulaciones de tenofovir, por ejemplo. El doctor Solopa presentó un estudio donde se está hablando de una nueva formulación de tenofovir, la abreviación es TAF. Es una prodroga de tenofovir que concentra bien dentro de las células y tiene bajos niveles en sangre, por lo tanto aumenta eficacia, disminuye toxicidad y la cantidad que tienes que dar es de solamente 25 miligramos y ya no los 300 que se daban, ¿no? Entonces, en teoría, esta es una droga bastante prometedora y el estudio mostró efectivamente que es igualmente eficaz que la formulación usual de tenofovir. Hubo una comparación en un estudio randomizado doble ciego y los datos iniciales al menos muestran que efectivamente hay menos afectación de la función renal, la filtración glomerular. Que es uno de los problemas más gordos del tenofovir y el otro también es sobre densidad mineral ósea, ¿no? Parece que los cambios son menores con la nueva formulación del tenofovir. Muy bien. Y después también, muy brevemente están apareciendo una segunda generación de inhibidores de maduración, por ejemplo. Vale. Y hay datos también de nuevos inhibidores de integrasa como dolutegravir que están mostrando que son eficaces y activos contra virus resistentes a los medicamentos de esa clase de primera generación. Muy bien. Pues Alberto, otro año, otras gracias por estar aquí con nosotros. Cuando quieras.